compartimos la palabra del Señor escrita. Señor, agradecidos a ti por tu amor, por tu misericordia. Y en esta mañana seguimos en tu presencia en este momento, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes y que podamos entender tu palabra en este día y poder entender un poco más de lo que tú decías para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe que una vez dice que había un trapecista muy famoso teniendo un gran show? Y sabe que él estaba haciendo expresión de lo que él sabía y de lo que, cómo él se movía. Gente todo ovacionaba, bravo, 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 y él ahí andaba en la cuerda. Dice que él dijo, ustedes piensan que yo puedo quitar la protección que hay debajo, que era una red, y que yo puedo hacer la prueba también con hidalguía y hacerla bien y todo lo demás. Y dice que la gente decía, sí, bravo, bravo, puede, sí. Y lo hace. Hace sin la red de contención, hace la prueba, pasa por el hilo donde caminaba, lo más bien, y la gente enloquecía. Y de pronto le dice él, ¿ustedes creen que yo sobre esta cuerda que hago de equilibrio puedo caminar con una carretilla delante? Y la gente, sí, bravo, 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 todos bravos. Enloquecido estaba. Y entonces él dice, ¿ustedes creen que yo puedo caminar por este hilo con una persona en la carretilla sentado? ¿Y qué? Se volvieron locos. ¡Sí puede! Y entonces dice, bueno, quiero un voluntario. Dice que se hizo un silencio total. Porque claro, hablar es fácil, pero cuando te toca estar en el baile es difícil, por decir así. Mire, ¿sabe que en una oportunidad el pueblo de Israel había atravesado durante muchos años el desierto? Y los que no conocen mucho de la palabra de Dios han visto la película Los 10 Mandamientos y todo lo demás. Había atravesado por mucho tiempo el desierto, 40 años. Y llegaba el momento donde ellos estaban delante del gran reto de su vida, que era poseer la tierra que Dios les había dicho que era para ellos. Una tierra donde los racimos de uva eran tan grandes que tenían que llevarla entre palos, así entre varias personas. Pero unas cosas impresionantes. Y nosotros podemos, cuando leemos eso, decimos, esa es fábula, esa es historia. Usted sabe que hay un pueblo en Guatemala que ha creído a Dios y todo el pueblo se ha convertido y dan unas sandías, unos zapallos, una fruta que tienen que llevar entre varias personas. Pero sabe que el pueblo de Israel estaba delante del gran reto de su vida, que era entrar en la tierra que ellos llamaban la tierra prometida, lo que Dios les había prometido para ellos. Pero antes de entrar en la tierra prometida, ellos tenían algo por delante, que era el cruce del río Jordán. Ellos ya habían cruzado hace 40 años, cuando ellos habían salido de Egipto, ellos habían cruzado el Mar Rojo. En un momento determinado, llegando delante del Mar Rojo, ellos vieron esa inmensidad, un mar tremendo, y se dan vuelta y ven que Faraón venía tras ellos para matarlo, y les entró tal agobio, tal desesperación que empezaron a clamar, Moisés, haz algo, mira cómo estamos encerrados entre el Mar Rojo y entre Faraón. Y sabe que Moisés toma la vara por orden de Dios, que usted lo habrá visto en las películas y lo habrá leído también en la palabra de los que lo conocen, golpea las aguas y ¿qué pasa? Se va. ¿Y el pueblo cómo pasa? En seco. De ese episodio habían pasado 40 años y ellos hoy otra vez estaban delante de un río Jordán. 40 años habían pasado. 40 años. Y sabe que cuando ellos se encuentran delante del río Jordán, era el último reto que había para poder pasar ya y tomar la tierra prometida. Y cuando estaban en esa situación, yo quiero que usted me acompañe a Josué capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo,
cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Dios a que habla a vosotros. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, el jerjeseo, el amorreo y al jebuseo, todos los seos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno por cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados por la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse en cierto tiempo y ese era tiempo de desbordamiento, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al otro lado de Zeratán, y las que descendían del mar del Arabá al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo que pasó en dirección a Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó como en seco. Fíjese usted una cosa, y es notorio. Hace 40 años, ellos eran unos bebés, como quien dice, saliendo de Egipto. Y Dios le da la orden a Moisés que él toque con su vara. Cuando él toca con su vara, ¿qué pasa? Se abre. Habían pasado 40 años y hoy estaban ante el río Jordán. Se suponía que eran gente ya que había visto la mano de Dios en milagros, en maravillas, en proezas. Entonces ahora Dios no le pide que sea Josué, que había suplantado ya a Moisés porque Moisés había muerto, el que tocase las aguas del río Jordán. Ahora era ellos lo que les tocaba accionar y poner en práctica una fe que tenía que surgir en sus corazones. Y dice que ellos tenían que los sacerdotes que llevaban el arca, que era símbolo de la presencia de Dios, tenían que tocar con sus pies, y cuando el agua empezase a entrar entre los dedos, me lo estoy imaginando, entre los dedos de los pies de los sacerdotes, los primeros que estuviesen ahí, los primeros 2 sacerdotes que estuviesen ahí, las aguas se iban a dividir. Nosotros ahora leemos la historia y parece hasta fácil. ¡Buah! Llego, pongo los pies, las aguas hacen así. Pero yo quiero que tú te pongas a pensar en ese momento. Los sacerdotes, cuando Josué le dijo, van a pisar el agua y el agua se va a dividir, alguno de ellos se acordaría cuando Moisés tocó las aguas. Y ellos dirían, ¿funcionará esta vez? Si funcionó la anterior, ¿funcionará esta vez? Josué mismo. Yo me pregunto, y tú dices, no, Josué le creería a Dios a ojos cerrados. Mira, muchas veces Dios habla y nos habla claro y nosotros no siempre le creemos como debemos creer. Yo me imagino en la mente de Josué diciendo, Señor, esta es la palabra que tú me has dado. Yo se la he dado a los sacerdotes, que ellos tienen que mojarse los pies y que las aguas se van a dividir. Señor, que no me oiga el pueblo, ¿y si no se divide? ¡Qué carnal! ¡Qué carnal! ¿Cuántas veces tú estás leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y Dios te dice, yo soy el que te proveo, yo soy el que te sostengo, yo soy así, y tú por dentro estás diciendo, pero Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Y no ves que esto es tan difícil, y Señor, no puedo, y Señor, no logro, y Señor, esto, y Señor, y nos ponemos quejitas.
así es sí y así es no, ¿eh? La mayoría hace así porque... Y el que no hace así es porque... Pero es así. Miren, queridos, ¿cuántas veces nosotros dudamos de lo que Dios ha dicho cuando tenemos 3.500 promesas en la palabra del Señor, que nos está diciendo que Él nos sostiene, que Él nos levanta y que Él hace maravillas en medio de su pueblo? Mire, el Señor, cuando deja la palabra escrita, nos deja para que nosotros reflexionemos y pensemos realmente por qué ha dejado esto en nuestro, escrito para nuestro ejemplo de qué. ¿Qué quiere el Señor que yo aprenda de esto? ¿Qué quiere el Señor que yo asimile de esto? Miren, la palabra de Dios nos enseña que el caminar del cristiano es un caminar de fe. Es un caminar donde tiene que entender que Dios es poderoso para hacer cosas nuevas en tu vida cada día. Abrir el Mar Rojo y de pronto el río Jordán. Puede hacer eso, pero puede sanar los cuerpos. Pero es un Dios también que puede traer libertad a las familias y que puede obrar como Él quiere obrar. Ese es nuestro Dios. Mire, el Dios que de pronto hizo que los sacerdotes pisaran las aguas y las aguas se abriesen, es el mismo Dios que sabe que tú tienes necesidad de fin de mes. Es el mismo Dios que sabe que tú tienes una enfermedad en tu cuerpo. Es el mismo Dios que sabe que tú tienes un conflicto familiar. Es el mismo Dios que sabe que delante tuyo hay dificultades, tal vez recuerdos del pasado que te atormentan, tal vez relaciones que no han podido ser y que te están atormentando, tal vez situaciones, frustraciones por divorcio, situaciones por fracasos que te están atormentando y que no te dejan ser libre de vivir en paz. Y Dios te dice en su palabra que Él quiere ser la paz y el centro de tu corazón. Mire, cuando Dios nos presenta o permite que haya retos delante nuestro, el fin de Dios es que tu fe y mi fe crezcan. Que tu fe y mi fe aumenten. Y que le creamos a Dios en lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho. Ya el pueblo de Israel ya no era un bebé y ya no necesitaba que le tocase Moisés las aguas. Ahora estaba Josué al frente y la orden era otra. Dile al pueblo que los sacerdotes se mojen los pies. Era un acto mayor de fe. Mire, si yo esta mañana pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto un milagro de Dios en vuestras vidas? Amén. Decía la hermana Mari Carmen, sanidades. Claro que sí, sanidades. El otro día íbamos en un viaje con Gillian, con no sé quién más, íbamos con Vivi y Mónica. Íbamos hablando y yo le iba contando experiencias de mi vida de cristiano, sanidades, cómo Dios había obrado cosas, porque uno experimentado en carne propia lo que es el poder de Dios. Lo que es que el Señor sufra cuando no hay nada, lo que es que el Señor traiga paz donde hay tormenta interior, donde es que aún en medio de circunstancias adversas el Señor puede hacer nuestra fortaleza y nuestro gozo. Iglesia, tenemos que entrar en esa dimensión de entender que lo que para ti es imposible, para Dios es posible. ¿Saben que si nosotros fuésemos una secta, hoy podríamos decir, todos tienen que pensar igual, pum, 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 así? Pero no somos una secta. Entonces hoy te damos la posibilidad que tú puedas indagar en la palabra de Dios y que tú puedas conocer a este Dios de milagros. Y si yo pregunto esta mañana, ¿cuántos en algún momento recibieron sanidad en sus cuerpos? ¿Cuántos levantan la mano? Ajá. ¿Cuántos alguna vez Dios le proveyó económicamente alguna necesidad que usted tenía? Claro que sí. ¿Cuántos han solucionado problemas de familia? ¿Cuántos? ¿Cuántos de pronto han tenido solución aún en problemas emocionales? Amén. Claro que sí. ¿Por qué? Porque de eso se trata. No estamos hablando de un Dios que de pronto es historia y que te queremos vender un paquete o que queremos de pronto presentarlo de alguna forma. No, Dios no necesita de eso. Dios es un Dios auténtico. Y por eso el mejor testimonio que tenemos somos nosotros mismos. La semana pasada yo bailaba dentro mío cuando Dios le traía esa palabra a Gillian. Gillian, que trajo de Señor una palabra fuerte, porque
en eso que sería el mayor testimonio que Dios lo usaría haciendo que otros conozcan al Señor. ¿Cuál es el mayor testimonio? ¿Saben que no son tus palabras? Porque yo puedo hablar bonito, hermanos, pero mi vida puede ser un gran desastre. Pero ¿cuál es el mayor testimonio en esta ciudad que necesita ser conmovida? Nuestro testimonio. La gente te podrá decir, bueno, tú me puedes mentir de lo que Dios... Pero si tú le dices, yo estaba enfermo y hoy soy sano porque Dios me sanó. Y no estamos diciendo que no reconozcamos los médicos. No, porque entre nosotros tenemos profesionales también. Le estoy diciendo que más allá de lo que los médicos puedan decir, está el poder divino de Dios que puede obrar. A eso me refiero. Amén. Y si nosotros hoy le podemos decir a alguien, mira, yo tenía mi hogar destruido, pero Dios restauró mi familia. Yo tenía falta de paz, pero Dios me ha dado paz. Yo tenía este conflicto interno, pero Dios... Mira, ¿quién te puede refutar a ti lo que tú has experimentado y experimentas en carne propia? Nadie. Porque te podrán decir, Dios me necesita, y tú le podrás decir, mira, tú dirás todo lo que quieras, pero yo sé lo que significa Dios para mí. Yo sé. Entonces, cuando le está diciendo a los sacerdotes que se mojen los pies, le está diciendo, desarrollen la fe y no se queden pensando en la arena antes del agua. Aquí me quedo. Claro, Dios me pide que le sirva, pero claro, Dios me pide que busque más de su presencia, pero claro, Dios quiere que yo sea sano en mi corazón de heridas del pasado, pero no. Dios quiere que nosotros dejemos ese ambiente de confort que a veces nos hacemos con nuestras propias condolencias y con nuestros propios pesares y nuestros propios dolores, y a veces parecemos los perritos cuando se están abriendo las heridas. ¿Usted vio cómo hacen los perritos? Y están los perritos. Y ahí está, y se le abre las heridas. Y nosotros a veces, nadie me quiere, nadie me ama. Y estamos ahí. Y mientras tú estás, el diablo se ríe de ti, porque te tiene triste, te tiene menguado, te tiene ahí aplastado. Un bicho, una cucaracha, una hormiga, no sé qué. Yo con mi ejemplo tengo un zoológico montado, pero bueno. Pero el hecho es, ¿cómo vamos a permitir que el enemigo se nos ría de nuestras circunstancias cuando tú eres llamado a estar siendo un lastimero? Sacúdete de eso, porque eso te ata y no te deja ser libre. Eso te entristece, te trae amargura, te trae pesar, pero sacúdete de esa losa que hay y vive feliz porque Dios es tu Dios. Y no significa esto que no tengamos problemas. Claro que tenemos problemas. Claro que nos dificulta llegar a fin de mes. Claro que de pronto se nos estropea el coche. Claro que tenemos dolores y malestares. Claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? La actitud del corazón dice tanto, tanto, como tú enfrentes las situaciones. Y cuando tú no tienes a Dios, la paz de Dios es lo que embarga tu corazón, sobrepasa todo entendimiento y es lo que te hace marchar. Y tú lo que en un momento estarías ahí latiéndote, sintiéndote el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto, y así nos sentimos nosotros. A veces, no, soy la última. Y así se sentía en un momento dado Elías. Elías decía, solo yo he quedado. Y se la mira solo. Y Dios le dice, Elías, necio. Casi no le dice necio la palabra, pero... Si yo hubiese sido Dios, se lo digo. Y Lili sabe, porque ya se hace la película. ¡Necio! Hay 7.000 rodillas que no se han doblado. Y tú te estás sintiendo que eres el último. Y que solo tú amas a Dios. Y que solo tú estás ahí delante de Dios. Y hay 7.000 personas que siguen amando a Dios, que siguen creyendo en lo que Dios hará, aunque el enemigo y las situaciones del país estaban convulsionados. Y
y había falsos ídolos por todos lados, pero había 7.000 personas que todavía no habían doblado sus rodillas y que estaban ahí creyéndole a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros nos sentimos tan a veces el centro de todo, que nos olvidamos que tenemos un Dios de poder que puede obrar mucho más allá. Y cuando tú ves el hecho de que Dios es poderoso y que el mismo Dios que abrió el río Jordán es el mismo Dios que puede traer paz a tu hogar, el mismo Dios que te puede levantar los brazos, el mismo Dios que te puede sostener. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros a veces solemos dejarle tanta carga a Dios, que le dejamos a Dios, y lo digo con respeto de esta mañana, le dejamos a Dios que Él haga lo que yo tengo que hacer. Estoy tocando el violín, si lo nota desafinado es porque... Pero le dejamos a Dios y le decimos, Señor, cambia mi carácter. No, a ver, el Señor te va a ayudar a cambiar. Pero quien tiene que cambiar eres tú y soy yo. Señor, levántame a la mañana para buscarte a ti. Y cuando pasa y son las 9, las 10 de la mañana, digo, Señor, no me has levantado. La culpa la tienes tú, Señor. Yo quiero buscarte, pero tú tienes la culpa. No. Asumamos la culpa y las responsabilidades. Suena el despertador y yo le tengo que levantar. Alguien hace unos días me dije, me dormí porque... A ver, ¿la responsabilidad de quién es? Mía. De poner la alarma si yo sé que tengo que ir. 3 alarmas. 3 alarmas. Yo pongo 2 por si acaso. Eso. Y me contaba mi padre que cuando él era soltero y trabajaba, dice que él se ponía el reloj adentro de esos que sonaban antes, creo que tenían campanillas, que parecía todo el barrio se despertaba, y lo ponía todavía debajo de fuentones de lata para que le sonase más. Si tienes que hacer eso, hazlo. Pero lo que te toca hacer a ti, te toca hacer a ti. Señor, ¿tú quieres que yo vaya a evangelizar? ¿Tú crees que Dios te va a preguntar? Tú le puedes preguntar a Dios, ¿tú quieres que yo vaya a evangelizar? No, Dios quiere que vaya. Señor, ¿tú crees que yo tengo que ir al bautismo? Mire cuánto le ha preguntado. Hasta Luna le preguntó. ¿Se va a bautizar hoy? Me encantó ese WhatsApp que mandaste, Lourdes. Qué bonito, con esa ganas, con ese amor por el Señor. Mire, cuando hay cosas que a nosotros nos corresponden, no le pidamos a Dios que obre en lo que a mí me corresponde y es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Es mucho más cómodo echarle responsabilidades a Dios. Y ¿sabe qué? Eso es propio del ser humano. Porque en tu casa cuando algo se rompe, ¿quién tiene la culpa? Los otros. ¿Y quién me rompió esto? Y no, si fuiste tú cuando lo cogiste. No, pero ya estaba rajado. Ya estaba rajado, claro, yo lo cogí y ahí terminó de romperse. Es fácil echar culpas a los demás. Pero realmente lo que corresponde es asumir la responsabilidad y entender que tú y yo somos responsables de lo que nos afecta y nos toca. Y que los pies en el agua lo tengo que poner yo. Y Dios hace el milagro. Y Dios hace el milagro. Tantas veces Dios está esperando la actitud de corazón de poner los pies. Y Dios hace el milagro. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que ser conscientes que ni tú ni yo podemos entrar a la dimensión de permitir que el temor, la amargura nos domine. Porque eso hace que en lugar de creerle a Dios y meterte en las aguas, para que las aguas se abran, tú te quedes ahí al costado y te quedes ahí como diciendo lo que decía antes, lamiendo nuestras heridas. ¿Cuánto hace que tendríamos que estar sirviendo? ¿Cuánto hace que tendríamos que estar buscando al Señor? ¿Cuánto con todo nuestro corazón? ¿Cuánto hace que tendríamos que estar involucrados? ¿Cuánto tiempo? Y estamos en la orilla, cuando Dios nos está pidiendo que nos metamos en el agua. Cuando de pronto tú dices, hermano, qué sé yo, ore por los alimentos, y ahí empieza, oh Señor, tú sabes que yo soy una pobre, y que el gusano, y que estoy muriendo del costado del camino, y que pasa todo y me aplasta el Señor.
alimento. Ora por el alimento y se terminó. Comamos todo, Señor, bendice tu alimento en el nombre de Jesús, ya está. Pero como no lo hacemos y buscamos al Señor aparte, después nos sentimos como diciendo, tengo que decirlo en voz alta para que los otros me crean. Pero eso es el vacío que hay interiormente. Es el vacío. Pero iglesia del Señor, el Señor nos anima que nosotros le creamos a Él y que creamos que Él es poderoso para obrar y para obrar un milagro y para extender su mano. Mire, dice en el versículo 9, dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. ¿Qué está diciendo Josué? Que el pueblo se acercase y escuchase la orden, la palabra de Dios. Mira, hermano, tú tienes toda la palabra de Dios para escuchar y caminar en pos de lo que Dios hace. La palabra es lo que ejerce fe en nuestro corazón, hace que creamos. Dice que ejercemos fe por el oír de la palabra. Si tú no lees la palabra, si tú no buscas al Señor, ¿en quién tienes tu fe puesta? ¿En quién? Y después le podemos reclamar al Señor, Señor, no cumples tus promesas. No, porque tú no te has dedicado ni a preguntarle, ni a inquirir en la palabra del Señor. Ni a inquirir en la palabra del Señor. Miren, hermanos, cuando en los versículos, fíjense, creo que era el 10, dice, añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, el eteo, el hebeo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y el jebuseo. He aquí el arca del Señor de la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán, y cuando el Jordán se abriese, ellos entenderían que Dios estaba en sus planes y proyectos en darles la tierra prometida. Ya lo había hablado Dios, pero aún había más. Miren, nosotros debemos transformar nuestra fe en acción. La fe, si yo digo tengo fe y no se vuelve en acción, de nada vale. Pero la fe tiene que ser transformada en acción. Si yo aquí en el culto cobro fe y me voy a mi casa y digo, ¡oh, Dios obrará, Dios tenderá su mano! Y ya cuando voy saliendo, ya pierdo la fe. Y ya empiezo a ver que Dios no me quiere, al final de cuentas, ¿para qué? Sonaste. Como arpa vieja, toda desafinada. Sonaste. ¿Por qué? La fe hay que alimentarla, sostenerla y marchar en pos de ella. Mire, hermanos, la fe sin acción no funciona. Por lo tanto, debemos dejarnos guiar por el Señor, mojarnos los pies. Y ¿saben? Dejarnos de eso de ¿y si? Porque a veces ese ¿y si? Algunos dicen, estoy necesitando un trabajo, pero ¿y si no me lo dan? El sí, el no lo tienes. Vea por el sí. Mójate los pies. Ay, tengo que ir a hablar con tal persona porque tenemos un pleito, estamos ahí, estamos enfadados con algún familiar o algo. Pero ¿y si no me reciben? Dijo Rosa recién. El no lo tienes, ve por el sí. Mójate los pies. Créele a Dios. Busca a Dios, busca dirección, cómo hacerlo, cómo avanzar, cómo conquistar y vea por ello. ¿Cuántas veces de pronto nosotros nos enfrentamos a situaciones tan grandes y decimos y nos hacemos todo en nuestra cabeza un esquema y ahí bueno, y si es así, así, déjate de esquema, busca a Dios sobre esa situación, pide oración si necesitas pedir oración, busca sanidad interior si hay que buscarla, pero enfréntate, mójate los pies para que las aguas se abran y las dificultades se solucionen, porque Dios es poderoso. Aleluya. Pero no diga, estoy mojándome los pies, pero no, ni le has consultado a Dios. Porque sabes una cosa, nosotros muchas veces ni le consultamos a Dios sobre nuestra vida y queremos que Dios obre como a nosotros nos parece. Pero es necesario buscar a Dios y entender que Dios es poderoso para hacerlo, pero yo también tengo que aprender a escuchar a Dios, que Él me enseñe cómo hacerlo. Y si tú no sabes escuchar a Dios, busca a alguien que te ayude a escucharlo, algún ministerio que te ayude a escuchar a Dios y que te enseñe a escuchar a Dios. Mire, Dios tiene cosas para tu vida, hermano. Tú tienes que atreverte a lanzarte a lo que Dios tiene por delante. Y no te justifiques
bueno, pero esto, mira, de justificaciones dice que el infierno está lleno de gente que se está justificando a sí misma. Se terminó. Es tiempo de levantarnos, avanzar y conquistar. Mira, no hay río que se pueda resistir, y te lo digo así, ante el poder de Jesús. No hay dificultad que se pueda resistir ante el poder de Jesús. Debemos sacudirnos de aquellas cosas que nos molestan, que nos detienen en el camino, mojarnos los pies y poder caminar con libertad en pos de lo que Dios tiene. Dice que pasó todo el pueblo en seco, por una actitud de fe y por una decisión. Vamos a hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Tal vez tú estás afligido y estás preocupado tal vez por un familiar, por situaciones que se han planteado, por sentimientos, por un montón de cosas. Pues aprende a buscar a Dios, a entregarle a Dios todas las cosas. Mójate los pies a creerle a Dios y Dios obrará. Pero mira, el obrar de Dios no es como tú quieres, ni como yo quiero. Porque a veces le digo, Señor, obra así, porque será mejor esto que no aquello. Porque lo que tú estás por hacer no sé si será bueno, pero lo que yo te digo está bien. Claro, no se lo decimos así, pero se lo decimos con nuestras actitudes. Pero ¿sabes una cosa? Es necesario aprender a escuchar a Dios. ¿Y cómo le escucho a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo le escucho? A través de la oración. ¿Cómo le escucho? A través de estar en su presencia. Entonces es necesario entender que para Dios no hay dificultades tan grandes que no puedan ser solucionadas. Amén. Dios es poderoso. Amén. Debemos creerle a Él. Este año, ¿cuál es el lema del año? Me falta un poquito de fuerza. Caminando sus promesas. Caminando sus promesas. Ese es el lema del año. Caminando sus promesas. Y yo estoy buscando al Señor para el lema del año que viene. Caminando sus promesas. Pero cuando nosotros decimos caminando sus promesas, debemos creer que el Señor es poderoso para cada una de las promesas que Él ha prometido, que las va a cumplir. Pero vuelvo a decirte, no te olvides que hay una parte que a mí me corresponde. Y es la parte de creerle, de buscarle a Él, de buscar su dirección y meterme con Él en su presencia. Eso es fundamental. Eso es importante. El poder conocerle a Dios en esa dimensión, porque para eso están las dificultades, para que le conozcamos a Dios en una dimensión distinta, para que aprendamos a conocerle a Él, para que entremos en esa revelación de Dios mucho más allá de lo que humanamente vivimos. Pero es necesario mojarnos los pies, es necesario creerle a Dios, es necesario determinarnos y ponernos firmes sobre algunas cosas, decisiones, posiciones que debemos tomar o que deberíamos haber tomado hace tiempo. Es necesario. Es necesario. Y cuando tú lo haces y te determinas, dejarás de lamerte las heridas para empezar a pensar que Dios tiene por delante algo nuevo. Te dará visión clara. Podrás ver y soñar con lo que Dios sueña para ti. Podrás captar lo que Dios tiene para ti. Podrás entender lo que Dios tiene. Pero mientras tanto tendremos una visión tan corta que solamente veremos la arena donde estoy parado. Pero Dios te dice que avances, que hay agua, que mojes los pies y las aguas se abrirán. Oramos al Señor.